Nosotros hemos estado viendo diferentes episodios en la vida del Señor Jesucristo, recorriendo un poco su vida y viendo cómo en ocasiones especiales, circunstanciales, Él manifestó su gloria inherente, es decir, lo que realmente estaba en Él como Dios todopoderoso, pero que estaba velado circunstancialmente por su cuerpo, es decir, por la forma humana que Él tomó. En todo se parecía a los seres humanos en términos físicos. Si lo hubiésemos podido ver, nosotros no lo hubiésemos distinguido probablemente de una persona común y corriente, de un ser humano común y corriente. Sin embargo, en ocasiones se reflejó parte de su gloria, lo que Él ha sido eternamente. Y en este caso, nosotros leímos el texto de Mateo, pero vamos a ir al texto paralelo de Lucas, porque allí vamos a centrarnos en este episodio tremendamente importante que ocurrió y probablemente uno de los episodios donde más evidente fue su gloria, que es conocido como la transfiguración. Tanto Mateo como Lucas colocan este acontecimiento más o menos en el mismo contexto, luego lo vamos a ver. Dice Lucas 9, 28 al 36, Lucas 9, 28 al 36, que es el texto paralelo de Mateo. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz de Jesús, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a ir entre el relato de Mateo y el relato de Lucas para ir complementando lo que ocurrió en esa circunstancia, porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son complementarios, tienen la misma visión en general, pero tienen algunos aspectos que complementan el relato y le añaden también más detalles interesantes. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra esta situación especial que relata tanto Mateo como Marcos, también Lucas, los 3 evangelios sinópticos? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que ocurrió antes? ¿Qué estaba pasando en la situación en la cual el Señor toma a estos 3 hombres que eran de su entera confianza, aquellos que estaban más cerca de Jesús, el círculo íntimo se le conoce normalmente, que era Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó a ese lugar, a ese monte que no se sabe dónde fue exactamente? Sí se sabe que fue en el norte de Israel, cerca del monte Hermón, pero no se sabe con exactitud cuál es el monte de la transfiguración. Ahora, si usted puede ir a Israel en alguna ocasión, le van a decir cuál es el monte de la transfiguración, pero es solamente turismo, porque en realidad no se sabe exactamente cuál fue el lugar. Y qué bueno que no se sepa cuál fue el lugar, porque seguramente muchos irían y transformarían ese lugar en un ídolo. Pero el punto no es cuál fue precisamente el lugar, sino el acontecimiento que ocurrió y las circunstancias que rodearon este acontecimiento. Y eso yo quiero primeramente explicar un poco de contexto para que posteriormente entremos al episodio en sí y vamos a ver cuál es el tema del episodio, que es el que rodea todo el acontecimiento, es decir, lo que quiere explicar y exponer los evangelistas al relatar este acontecimiento. Primero, una explicación de contexto. Anteriormente en Cesarea de Filipo, que estaba en el norte de Israel también, ocurre una cosa muy interesante, muy especial, que Mateo relata en una forma bastante detallada, diría yo, que está en el capítulo 16 de Mateo, y
que tiene que ver con lo que pasó respecto a la identidad del Señor Jesucristo. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa era la pregunta clave. El Señor habló y hizo esta pregunta con el propósito de que pudiesen ellos responder respecto a si lo habían identificado correctamente la gente. Ellos dijeron, los discípulos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente en general decían de Jesús. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le interesaba específicamente la apreciación de los discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el episodio que se dio allí fue un episodio glorioso para Pedro. Pedro fue felicitado de alguna manera, la respuesta que él dio fue corroborada por el Señor Jesucristo. Es más, le dijo que eso no se le había ocurrido a él, sino Dios se lo había revelado a su corazón para declarar efectivamente quién era el Señor Jesucristo. La identificación correcta de la persona del Hijo eterno de Dios. Eso se conoce como la confesión de Pedro y que de alguna manera mostró claramente cuál es la identidad del Señor Jesús. Luego de aquello, Jesús declara una vez más a los suyos que debía ir a Jerusalén a morir y resucitar después de 3 días. Vamos a Lucas ahora, capítulo 9, versículos 21 en adelante. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, es decir, quién era efectivamente el Señor Jesucristo. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre pase por esta circunstancia, cuál es la obra que Él iba a hacer en la cruz, su muerte y su resurrección. Con detalles el Señor le empezó a explicar y más adelante le siguió aumentando en cuanto a ese relato, al acontecimiento futuro que venía sobre sí, sabiendo que sobre la persona de Jesús se cernía la cruz, es decir, Él caminaba hacia la cruz. Él iba hacia la cruz. Cada día que pasaba en su desarrollo de su ministerio terrenal estaba más cerca de la cruz. Y Él le dice a los discípulos, esto es lo que tiene que ocurrir. Pero Mateo nos aclara que Pedro dijo, Señor, esto no debe ser así. No tiene por qué ocurrir esta situación. Capítulo 16 de Mateo, otra vez, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Pedro no entendió, después de haber hecho esa declaración extraordinaria de que Jesús era el Hijo de Dios, posteriormente él se equivoca al tratar de reprender a Jesús, o a reprender a Jesús, mejor dicho, en forma directa, diciéndole que eso no debe ser. Jesús le habla directa y fuertemente, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque el plan de Dios estaba establecido y tenía que llevarse a cabo de esa manera. Una falta de comprensión en Pedro lo llevó a decir esto apresuradamente. Sin embargo, ya al final de Mateo hay una frase enigmática que nos va a introducir en el tema en cuestión que vamos a tratar en el día de hoy. Y en el versículo 28 del capítulo 16 de Mateo dice,
27, 28 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa última frase es enigmática. Algunos de los que están aquí, dice, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Pero sabemos que el Señor Jesucristo todavía en su segunda venida no ha aparecido. Pero Él les dice, algunos de los que están aquí vendrán. Tanto Mateo como Marcos como Lucas introducen el relato de la transfiguración después de esa frase del verso 28 de Mateo, esa frase enigmática. El relato que hace Lucas de la transfiguración explica la razón, el por qué Jesús fue a la ladera de aquella montaña con 3 de sus discípulos. Y aquí nosotros podemos ver de qué se trata, por qué está puesto en este lugar en particular, en este contexto, este hecho de la transfiguración. Recordemos que los escritores bíblicos de los evangelios colocaron o ordenaron su material que tenían a disposición en función del propósito que tenía cada uno de ellos, que era distinto porque apuntaba a personas diferentes. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Yo quiero que veamos primeramente cuál es el tema en cuestión. Versículo 30, volvemos a Lucas y ahí nos quedamos ahora por un buen rato, Lucas 9, versículo 30 y 31. Este es el tema. Es decir, Jesús fue a ese lugar no solo para manifestarse a sus discípulos tal cual Él era, sino para poder mostrarles que el camino que Él le había trazado el Padre era claro, era preciso. Y Él iba a ese lugar para recibir la confirmación que necesitaba para seguir adelante en este camino a la cruz. Y aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, dice, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús estaba en ese momento en el norte de Israel, Jesús estaba en ese momento cerca de las laderas o del Monte Hermón probablemente, las cercanías al menos. Por tanto, lo que aquí está diciendo, la conversación que tuvieron Moisés y Elías con Jesús, porque ellos fueron los 3 que estaban en esa situación y los espectadores eran los discípulos, era que hablaban de un tema en particular. ¿Cuál era el tema? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿A qué se refería este hecho? Obviamente estaban hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Ese era el tema en cuestión. De eso se trataba. ¿Por qué? Porque para eso estaban todas las escrituras del Antiguo Testamento que atestiguaban ya con anticipación de que iba a venir un día un Salvador y ese Salvador iba a tener que morir, porque iba a ser herido en el calcañar, pero él al mismo tiempo, o en el talón, él iba a aplastar la cabeza de la serpiente, siendo victorioso sobre Satanás y sobre el pecado y la muerte. Por tanto, lo que conversaban allí entre ellos era precisamente ese tema. Por eso, este episodio de la transfiguración bien podríamos llamarle el camino de la cruz. Porque aquí se empieza a vislumbrar con más claridad, más cercano todavía en la cruz. Es como cuando uno ve de lejos una escena y puede más o menos distinguir, pero muy borrosamente, en forma nebulosa, alguna figura. Pero en la medida que se acerca un poco más, esa figura va siendo más clara, más nítida. Y esto es lo que estaba pasando aquí con la cruz de Cristo. Cada vez estaba siendo más notorio, más claro, se percibe con más detalle. Por tanto, el camino de la cruz, aquí en este momento, la transfiguración en este monte, el Señor Jesucristo manifiesta su gloria en una forma evidente y es al mismo tiempo confortado, fortalecido y animado a seguir en ese camino. Lo primero que tenemos ahí en el versículo 28 y 29 es el camino de la cruz consultado. Es decir, el Señor Jesucristo necesitaba consultar con su Padre, hablar con Él. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. A eso fue. Y entre tanto que oraba,
El Señor Jesucristo, cuando en los acontecimientos más importantes de su vida terrenal, siempre estuvo orando al Padre, siempre estuvo consultando con Él. Antes de escoger a sus 12 discípulos, antes de establecerlo como sus apóstoles propiamente, en Marcos capítulo 3, dice que Él también estuvo toda la noche, pasó toda la noche orando. Y cuando llegó la mañana, llamó así a los que Él quiso y los estableció a 12, dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero primeramente estuvo toda la noche orando, rogando a su Padre que le mostrara claramente su propósito, cuál es el camino que Él debía seguir. De tal forma que aquí el Señor Jesucristo sabía que enfrentaba una etapa crucial en su propósito, en la razón por la cual se había hecho hombre, la razón por la cual había venido de la gloria a la humillación de este sistema terrenal donde estaba contaminado, ¿cierto?, por el pecado. Era una etapa crucial en su vida y ministerio. El camino de la cruz es seguro. Una y otra vez comunicó a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a morir. Su último viaje estaba por comenzar. Había una senda marcada ineludible que él debía necesariamente recorrer. Era consciente de aquello. Para Jesús la cruz tampoco fue un acontecimiento que surgió de improviso, de repente apareció allí, no, sino que él ya desde el mismo momento de que él vino a esta tierra comenzó a ver la cruz con más claridad y en la medida en que pasaban los días, los meses, ya siguió más claramente esa figura transformándose en una realidad. Por ello, el Señor Jesucristo debía consultar con su Padre, debía buscar el rostro de su Padre para recibir de Él la confirmación de este camino que estaba ya trazado. Jesús nunca dio un paso sin antes consultarlo con su Padre. Su comida y su bebida, dijo, era hacer la voluntad del que lo había enviado. Sus palabras eran las palabras del Padre. Sus hechos, sus obras eran las obras del Padre. El poder que Él manifestaba era el poder que el Padre le había concedido. Es decir, todo lo que Jesús hizo, lo hizo en su condición de sumisión voluntaria al Padre para cumplir el propósito de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era indispensable entonces escuchar la voz de su Padre al respecto. Padre, es tu voluntad, debo recorrer esta senda de esta manera. Esas probablemente podríamos decir, pudo haber sido en algún momento una oración del Señor Jesucristo. Entonces va al monte en primer lugar a orar. Ese fue el propósito, el objetivo. Él estaba consultando, por eso decimos el camino de la cruz consultado. Él buscó el rostro del Padre para que pudiese corroborarle en esa senda que ya había tomado. Jesús no tenía más voluntad que la voluntad del Padre. Esa era la razón por la cual había venido a esta tierra. Él quería hacer la voluntad del que lo envió hasta el último momento. Y eso es lo más extraordinario. Yo reitero siempre esto, Jesús no vino a nacer para que el mundo, en un pesebre para que el mundo celebrase eso una vez al año. Jesús vino a nacer para poder tomar la condición de hombre y estando en esa condición pudiese identificarse con el hombre y pudiese ir a la cruz para morir en el lugar del hombre culpable y pecador porque era la única forma de sacarlo de su condición de perdición. Esa es la razón. Esa es la razón. Por tanto, en esa condición de humillación, Él se somete al Padre y va a hacer su voluntad, pero necesita al mismo tiempo la confirmación de la deidad, necesita la confirmación del Padre para seguir por este camino. ¿Qué ocurre entonces? Inmediatamente después de eso, dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El camino de la cruz consultado a través de la oración a su Padre, ahora el camino de la cruz confirmado por la revelación de Dios. Por la revelación de Dios representada ¿en quién? En Moisés, en Elías y en ambos, que en definitiva ambos representaban todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor
estuvo esa reunión clave, esa reunión cumbre en el monte con estas dos personas. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Cuál fue la razón de que el Señor trajo de la misma presencia, cierto? Trajo a Elías y a Moisés y los colocó en ese lugar conversando con el Señor Jesucristo. William Barclay, un teólogo inglés, dijo: el más grande de los legisladores y el más grande de los profetas reconocieron a Jesús como aquel con quien ellos habían soñado, como el que ellos habían anunciado. La aparición de ellos fue señal para Jesús para seguir adelante. Es decir, la confirmación más clara de que Jesús tenía que seguir por ese camino fue Moisés y Elías presente allí. Así pues, continúa este teólogo, las grandes o las más grandes figuras humanas testimoniaron a Jesús que seguía el auténtico camino, le animaron a salir en su aventurado éxito a Jerusalén y al Calvario. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés representaba la ley. Siempre se habla en la Biblia de la ley de Moisés o la ley en general. Y Elías representaba a los profetas. Y esta era una forma de decir la ley y los profetas. Pero ¿qué es lo que reveló Dios a través de la ley y los profetas? Si singularizamos esa ley, es decir, si lo vemos a través de la ley moral del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esta ley dejaba en una condición de perdición completa y total al hombre, sin ningún tipo de esperanza. ¿Por qué? Porque era el espejo perfecto, la justicia de Dios perfecta revelada que Dios exigía para que el hombre pudiese tener comunión con Él. ¿Pero qué ocurría? El hombre no tenía ninguna capacidad de cumplir con esa ley. Si se esforzaba en cumplir con esa ley, se daba cuenta que era completamente imposible. Y por eso es que Pablo dice en uno de los textos quizás más mal interpretados de la Biblia, Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, y el antiguo pacto dice que es la ley escrita en piedra, y el nuevo pacto dice que es el pacto del Espíritu. Y ahí en esa condición es el que dice esa famosa frase que dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y este es uno de los textos más mal interpretados de las Escrituras. Dicen, entonces no hay que estudiar mucho la Biblia porque la letra mata. Y en realidad lo que Pablo está haciendo allí es comparando dos pactos. El pacto de Moisés, el de la ley, y el pacto del Señor Jesucristo, el nuevo pacto. De tal manera que la ley del Antiguo Testamento lo que dejaba en evidencia era la condición real de el hombre delante de Dios. Moisés estaba allí representando esa ley y estaba con ellos diciendo, esta es la condición del hombre delante de Dios. Pero al mismo tiempo, Moisés hablaba también de aquel que había de venir. Moisés hablaba en Deuteronomio del profeta. Dice, profeta en medio de ustedes o de vosotros os levantaré, del mismo pueblo. A él oíd, a él obedezcan, a él escúchenlo. Y estaba apuntando a la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que Moisés es una persona que es reconocida en el Antiguo Testamento como el gran legislador entre los judíos también, pero al mismo tiempo como aquel que había anunciado previamente la venida del Mesías. Los profetas eran representados por Elías. Y Elías, sabemos bien que los profetas habían ya anunciado anteriormente con mucha anticipación la venida del Señor Jesucristo. De hecho, Elías iba a ser su precursor, eso dice la Escritura. Y en la persona de Juan, obviamente se cumple esa profecía, que iba a ser el que clamaba en el desierto y que iba a allanar el camino del Señor para que posteriormente se manifestara. El profeta Isaías, uno de los profetas representantes de estos profetas del Antiguo Testamento, dijo con toda claridad cuándo iba a venir el Señor, dijo quién iba a ser, dijo que iban a ser de una virgen y al mismo tiempo también luego dice que iba a morir en el lugar del hombre culpable, en Isaías 53. Es decir, todo el Antiguo Testamento, en ambos, es decir, en Moisés y Elías se representa todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué hablaba todo el Antiguo Testamento? Del Señor Jesucristo. Lucas
Va a decir más adelante en el capítulo 24, versículos 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y le dijo: así está escrito. ¿Dónde? En la ley y en los profetas. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Notan cómo está la conexión? ¿Por qué Moisés y Elías aparecen allí conversando con Jesús respecto del camino de la cruz, de lo que le esperaba en Jerusalén? Porque allí había una confirmación clara de parte de Dios, diciéndole: esto es lo que tiene que pasar contigo. Tú tienes que seguir caminando por esta senda, aunque es difícil, y la consumación de ella va a ser mucho más difícil todavía. La hora en que tenía que entregar su vida por los hombres pecadores iba a ser el tiempo más terrible. Sin embargo, este es el camino que debía seguir. Esta confirmación por parte de Moisés y Elías podría ser como sigue. Comillas: ve al matadero ser incomparable, adorado, cordero rechazado por los hombres, mas escogido por Dios, deshonrado, desobedecido, aborrecido y pronto a ser muerto por los hombres, mas adorado por los querubines, pronto a ser recibido con gozo por todos los seres celestiales. En virtud de su muerte nosotros estamos aquí. Nuestro todo depende de ella y está entregado a ella. Con interés inefable observamos cada uno de los pasos, y aunque sería un honor demasiado grande el que se nos permitiera dar una palabra de aliento a aquel Espíritu precioso, no podemos menos que decirte que lo que para Él es la vergüenza más grande está cubierto de gloria a los ojos del cielo. Que lo que fue la cruz para Él es la corona para nosotros, y que aquella salida, Éxodos, es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos. Nos identificamos claramente con esta descripción, porque lo que era algo terrible, lo que era algo deshonroso para el Señor Jesucristo, ese camino de la cruz, ese lugar de la cruz que era aborrecido por todos, nadie lo quería ni nombrar siquiera, ese lugar donde todas las personas iban a tener puestos sus ojos, se iban a burlar y se iban a reír del eterno Hijo de Dios, del Creador de todas las cosas. Sin embargo, ese lugar iba a ser el lugar de victoria más grande que jamás la historia de la humanidad haya presenciado. Y por eso ellos vinieron a corroborar y a decir: camina rumbo a la cruz, ve hacia la cruz. Todo el Antiguo Testamento te respalda. Todos nosotros escribimos para poder hablar de ti. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a la cruz. De tal manera que este acontecimiento fue más que el hecho de ver al Señor Jesucristo transfigurado, sino que fue un acontecimiento extraordinario que lo preparó para dar el último paso, para correr la última parte de la carrera hacia esa cruz gloriosa. Es el Evangelio el que estaba en juego aquí. Es el éxito del Evangelio el que estaba en juego aquí. Y Dios corrobora esto. Dios corrobora esto a través de la presencia de Moisés y Elías hablando con él. Pero no solo en ese sentido hay una corroboración, sino también que esto es corroborado por la gloria de Dios manifestada. Como en la transformación temporal de su apariencia. Mateo capítulo 17, versículo 2, relatando el mismo hecho, agrega algunos detalles interesantes respecto a la transfiguración propiamente tal. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí hay dos símiles. En el lenguaje hay figuras retóricas, figuras del lenguaje que nos ayudan a poder hacer una comparación. Y eso es un símil, una comparación. Miren, dice, se transfiguró o resplandeció su rostro como el sol y luego y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Es una comparación. Muchas veces también en la Biblia dice blancos como la nieve. Pero nosotros sabemos que ninguna blancura es igual a la nieve aquí en la tierra.
Cualquier cosa que comparemos es imposible que llegue a tener la blancura, el resplandor que la nieve tiene. Y en este caso también, entonces, cuando él dice, y resplandeció su rostro como el sol, seguramente Pedro o Juan o Jacobo le dijeron a Mateo, mira, nosotros vimos y era como un resplandor que era como el sol en todo su esplendor. ¿Qué es lo que estaba haciendo allí? Recordemos lo que pasó con Moisés en el Antiguo Testamento, cuando estuvo 40 días y 40 noches arriba y descendió con las tablas de la ley. ¿Qué es lo que pasó con su rostro? Su rostro resplandecía, dice. Y los israelitas le tenían como temor de mirarlo porque el resplandor de la gloria de Dios estaba allí presente. Moisés se colocó un velo y ese velo fue suficiente para ocultar ese resplandor. Sin embargo, Moisés era un reflejo de la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios mismo. Esa es la diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios por estar en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches en el monte. No era su gloria, era un reflejo, como un espejo simplemente. Pero en el caso de la transfiguración de Jesús, era la gloria que salía de su propio ser interior, de la esencia misma que tenía el velo de la humanidad que lo cubría en ese momento. Sin embargo, en ese instante preciso, resplandeció con todo su esplendor. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la gloria inherente del ser interno del Señor Jesucristo. Más adelante el autor de Hebreos también va a decir que el Señor es la imagen misma de su sustancia y que lo que refleja es la misma gloria del Dios Todopoderoso. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual es, siendo, dice, el resplandor de su gloria. Esto fue lo que vieron los discípulos. Esto fue lo que presenciaron, algo extraordinario, algo que nunca antes habían visto. Habían visto el poder del Señor Jesucristo para sanar, habían visto el poder del Señor Jesucristo para calmar la tempestad, habían visto prodigios extraordinarios delante de Él, pero no habían visto nunca su gloria. Nunca habían estado frente a la gloria misma de Dios. Este acontecimiento tremendo, extraordinario, que si nosotros pudiéramos estar en esa condición, quizás estaríamos muertos, porque la gloria de Dios es demasiado grande para que nosotros, hombres pecadores, la podamos soportar. Esa es la gloria del Dios Todopoderoso, es la que se manifestó en ese momento especial. Con eso el Señor Padre estaba corroborando, diciendo, bueno, tú ve a la cruz porque tú eres el que fue enviado con ese propósito y la esencia misma del Dios Todopoderoso estaba presente en ese momento. Pero no solo eso, sino que Lucas agrega algo más. Versículo 32. Dice, y Pedro, los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, viendo la gloria de Dios. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Aquí hubo otro acontecimiento sobrenatural. Además del resplandor de sus vestidos y el rostro de Jesús que resplandecía de adentro hacia afuera, no reflejando algo, sino evidenciando su verdadero carácter como Dios, también la presencia del Padre o la presencia de Dios evidenciada por la nube era manifiesta en ese momento. ¿Qué es lo que era la nube? Si miramos otra vez retrospectivamente la historia en el Antiguo Testamento, la nube era parte de la historia de Israel que representaba la gloria de Dios Todopoderoso. Apareció muchas veces en el tiempo del Éxodo y posteriormente también. Por ejemplo, guiando al pueblo. Éxodo 13:21, cuando dice que la nube los acompañaba de día
Y cuando la nube se alzaba, entonces ellos levantaban el campamento. Si la nube se movía, ellos seguían en la dirección en la cual la nube se movía. Era Dios es el que iba guiando al pueblo en medio del desierto, mostrándole cuál era el lugar por donde debía ir. La nube era la presencia misma de Dios entre el pueblo, guiando a su pueblo. ¿Qué otra cosa hacía? Confirmaba su obra. En Éxodo 40:34 dice que cuando levantaron el tabernáculo, la gloria de Dios, la nube vino y descendió sobre el tabernáculo. Es decir, Dios estaba confirmando la obra que Él mismo le había enviado a hacer a Moisés. Dios estaba manifestando su presencia entre el pueblo a través de esa nube sobrenatural. ¿En qué otra parte aparece? En Éxodo 34:5, cuando se entrega la ley. En ese momento también la nube es evidente. Y en cuarto lugar, llenando su propio templo en 1 Reyes 8, 10 y 11. Y lo vemos también cuando Salomón ora, después de la oración, dice que la nube desciende y llena todo el lugar. La gloria de Dios era la presencia misma de la gloria de Dios. Y aquí aparece nuevamente. Aquí aparecen estas circunstancias. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Cubrió a los que estaban con Jesús y además también a los discípulos que estaban frente a él. Es decir, la presencia de Dios evidenciada por la nube estaba presente en medio de ellos. Y hay un tercer acontecimiento, la transfiguración de Jesús, donde manifestó su gloria, la nube que era la evidencia de la presencia del Padre allí, pero además también la complacencia del Padre verbalizada, es decir, el Señor Dios habló. Versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Son casi las palabras calcadas de lo que pasó, recuerdan, en el bautismo. Pero ahora dice, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Jesucristo había dicho que la gente tenía que oír a Moisés y a los profetas. Pero ahora el Padre dice, escuchen al Hijo. A Él escúchenlo. Él es el que tiene palabras, recuerdan, de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro en una ocasión. Y el autor de Hebreos dice que Dios habló a los padres de muchas formas y de muchas maneras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y a Él hemos de escuchar. Recuerden que el Hijo es el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios en esencia. El que estaba con el Padre, el que era Dios mismo, venía a este mundo y a Él debían escuchar. El Padre estaba confirmando de esa manera que el Señor Jesucristo era efectivamente su Hijo y que por tanto Él estaba complacido por lo que Él iba a hacer. ¿Cuál era? Ir a la cruz y morir en el lugar de los hombres culpables. Aquí está la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Él resplandeciendo, Él confirmado por la nube que venía, que era la presencia del Padre, y la voz del Padre de los cielos que hablaba claramente con nitidez, diciendo, sí, este es mi Hijo, yo estoy con Él y Él va a hacer mi voluntad. Y haciendo mi voluntad, yo voy a ser glorificado y Él también será glorificado por lo que haga. Por tanto, el camino de la cruz estaba siendo confirmado. No había duda al respecto. El Señor Jesucristo iría y haría lo que Dios le había enviado a hacer. Y hermanos, esto es lo más extraordinario, porque si Él hubiese dudado un momento, hubiese salido un momento del camino, de la senda trazada por el Padre, no tendríamos ninguna esperanza. Si Él caminó con paso firme hacia la cruz, gracias a lo que Dios hizo también en ese momento, esa confirmación, eso es lo que nos asegura a nosotros de que la obra que Él hizo es suficiente. Gracias porque Él llegó a la cruz. Si Él no llega a la cruz, no tendríamos ninguna esperanza. Esto es lo que nos enseñan todas las Escrituras, y por eso cuando hablamos del nacimiento de Jesús necesitamos hablar de la cruz. Porque
la cruz, el nacimiento de Jesús sin la cruz no tiene ningún sentido. Ahora, obviamente, para que llegara a la cruz debía nacer. Por eso todas las cosas están unidas. El Señor iba camino a la cruz y había sido confirmado. Ahora, necesitamos volver a Mateo para la última parte, para el punto 3 que vamos a desarrollar en breves palabras, porque allí ocurre algo bien interesante que tiene que ver con lo que ocurrió después de este acontecimiento. Capítulo 17 de Mateo, versículo 6. Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor después de que el Padre había hablado diciendo, este es mi Hijo amado, el cual me complace a él oír. Los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, y era una cosa lógica que tuviesen gran temor, por supuesto. Ellos estaban temblando, seguramente en la misma situación o algo parecido a lo que el profeta Habacuc dijo cuando estuvo en la presencia misma de Dios y reconoció la justicia y la santidad de Dios, y dijo que ya no podía ni siquiera hablar, balbuceaba, que sus huesos se estremecían dentro de él, producto de que sabía delante de quién había estado. Esto ocurrió con los discípulos también. La cruz no era solo humillación, sino era el camino a la gloria, y esto es lo que el Señor le explica después. Y Pedro entendería mucho tiempo después cuando relata en 2 de Pedro este acontecimiento. Dijo, cuando estaba en el monte santo, oí la voz que venía del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y Pedro se regocijaba después al escribir esto, sabiendo que después del sufrimiento y la aflicción de la humillación venía como consecuencia la gloria. Sin embargo, en ese momento tuvieron gran temor. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Aquí viene posteriormente el fortalecimiento a sus discípulos. Esta experiencia tan extraordinaria que al mismo tiempo colocaba gozo en el corazón, también producía un gran temor porque habían estado frente al Dios Santo. Sin embargo, el Señor los levanta, el Señor los anima, el Señor les tiende su mano y le dice, no teman, no teman. Y esto es una de las formas de actuar del Señor Jesucristo que aparece muchas veces en la Biblia. Cuando se estaban hundiendo, recuerdan, cuando estaban casi desfalleciendo, el Señor dice, no teman. Siempre aparece en momentos determinados cuando el hombre sabe que es incapaz de poder seguir adelante, y en este caso, frente a la gloria de Dios, el Señor los levanta y le dice, no teman. Esto es lo que debía ocurrir con el camino de la cruz aplicado, que es el tercer punto. Es decir, la aplicación práctica para los discípulos. ¿Cuál iba a ser la enseñanza que ellos iban a sacar de allí? Y era no tenían que tener temor. Iban a enfrentar posteriormente una situación durísima. Recuerden, después de que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, ellos iban a ser perseguidos, al punto que prácticamente todos los discípulos fueron asesinados, excepto Juan. Al punto que el mismo Jacobo, que estaba allí en ese momento, viendo la gloria de Dios frente a sus ojos, iba a ser traspasado a espada por Herodes. Al tiempo que el Pedro iba a morir por allá por el año 67 después de Cristo, aproximadamente, según la tradición, crucificado con la cabeza hacia abajo, de tal manera que ellos necesitaban ser fortalecidos para seguir adelante. Y este episodio tenía ese propósito, fortalecer a sus discípulos. Los anima también en su adoración y contemplación del glorioso plan de Dios en Cristo. Esto les da un ánimo especial. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y la verdad es que no necesitamos nada más. Vieron a Jesús solo. Ellos tenían que entender que a pesar del episodio que habían vivido, que era tan extraordinario, necesitaban solo colocar la mirada en Jesús y que Jesús era suficiente. Eso les animó, eso les fortaleció, porque descendieron del monte. Después de esta visión extraordinaria, ahora tenían que vivir la vida cotidiana. Pero ¿cómo lo iban a vivir? Contemplando a Jesús.
mirando a Jesús, aprendiendo de Jesús, escuchando a Jesús, hasta el momento de la cruz. Y después Jesús iba a enviar su Espíritu para que estuviera con ellos y en ellos, y para que los fortaleciera para dar testimonio de Jesucristo. Es decir, había en ellos un ánimo especial porque la persona del Señor Jesucristo era la que los animaba. Hermanos, nosotros necesitamos solo a Jesús y nadie más. Aunque tengamos experiencias tremendas con el Señor, necesitamos solamente a Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra, dice el salmista. Solo al Señor. Anima a sus discípulos. Y luego, en tercer lugar, enseña a sus discípulos. Luego de la gloria en la montaña viene el camino del trabajo, la abnegación y la entrega en el valle de este mundo. Entonces, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ya vino Elías, ya se cumplió esto, y lo que ustedes tienen que hacer ahora es ir y trabajar en la obra. Tienen que ir y colocar manos a la obra. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mientras estemos aquí en la tierra, ya sabemos la gloria, la grandeza, la perfección, la santidad del Señor Jesucristo. Lo amamos a Él, lo miramos a Él y sabemos que en Él tenemos victoria absolutamente asegurada. Pero ahora necesitamos trabajar para Él. Necesitamos honrarlo a Él, necesitamos que nuestra vida esté a su servicio, necesitamos que Él sea honrado por medio de nuestras decisiones. Y cuando nosotros vemos pecado en nuestra vida, debemos luchar contra ese pecado, confesarnos y apartarnos. ¿Por qué? Porque ese pecado ofende a aquel que murió y resucitó por mí. Cada uno de los acontecimientos en mi vida debe estar regido por darle honor y gloria al Señor Jesucristo. Y cuando mi corazón dice una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa, mi corazón siempre está en lo equivocado y la palabra de Dios siempre está en lo correcto. Yo me someto a ella, me someto a la autoridad de mi Señor, porque Él es glorioso, porque Él, a pesar de su humillación, manifestó también su gloria. El camino de la cruz era el camino trazado por el Padre, y Él no iba ni a desviarse ni a derecha ni a izquierda, iba a seguir precisamente ese camino porque ese era el plan perfecto del Padre establecido antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios porque Él lo hizo. Si Él no hubiese hecho esto, nosotros no estaríamos aquí más que siendo un grupo de personas sin ningún sentido, ni propósito, ni objetivo cierto en la vida. Pero estamos aquí porque sabemos que Cristo lo hizo. Resucitó entre los muertos y entregó y entrega vida a todo aquel que en arrepentimiento y fe llega a sus pies. Alabamos su nombre por la manifestación de su gloria en su humillación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la obra gloriosa tuya, Señor. Nosotros quizás repetimos muchas veces palabras que ni siquiera llegamos a comprender con toda certeza. ¿Qué es lo que es la gloria tuya? Es insondable, es imposible de comprender. Está más allá, Señor, de nuestros pensamientos o capacidad reflexiva. Pero los discípulos, hombres comunes y corrientes como Pedro, Juan y Jacobo, tú los llevaste a ese monte para que pudiesen contemplar tu gloria. No para hacer una exhibición delante de todos, al contrario, fue algo muy privado, sino para manifestar, Señor, que tú necesitabas que ese camino fuese confirmado y delante de los discípulos, de tal manera que Pedro ya no dijera que no tenías que ir a la cruz, sino que él comprendiera junto con los demás que ese camino era el que tenía que seguir para que el mismo Pedro, Juan y Jacobo y todos los que venimos después pudiésemos ser salvados. Por eso te alabamos, porque tú hiciste la obra perfecta. Porque, Señor, colocaste tu rostro como pedernal, como dice el profeta, para ir a Jerusalén. Y allí será entregado en manos de pecadores para morir una horrenda muerte en la cruz.
sin embargo, a través de ello, dar vida por medio de tu muerte. Señor, eso es lo que nosotros disfrutamos en el día de hoy. Y por eso nuestra vida tiene que estar conforme a tu voluntad. Nuestra vida tiene que estar sometida a ti, sabiendo de que tú eres el que gobierna sobre nosotros y que el mundo y los deseos nuestros pecaminosos no tienen cabida, Señor, en esta relación. Danos de tu gracia, danos de tu fortaleza, de tu Espíritu Santo. Quite toda lealtad a cualquier otra cosa, que seamos leales solamente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice a mis hermanos, Señor, y gracias por tu presencia entre nosotros y en nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.